Ok. Bien, estoy grabando, ¿ah? Ya, ya caché ya cómo hacerlo de inmediato. Voy a esperar un par de minutos, aunque hay sea alguien. Ya, ya, ya. Bueno, partimos nomás porque pienso que las personas que se vayan em, integrando ahí, les vamos avisando. O sea, los vamos admitiendo. Em, ok. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos revisando algo de sonido, pero no lo terminamos? ¿Ya? Vamos a dar una vuelta a eso y vamos a pasar a luz. Ahora, si entre medio hay preguntas, dudas de algo con lo que ustedes hayan quedado, por favor no duden en hacer las preguntas, ¿ah? No se compliquen por eso. Em, ok. Ustedes ven mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, ya caché ya que sí. Si no la ven, por favor, me avisan, ¿ya? Eh, Nosotros habíamos quedado en esto. Y aquí nos detuvimos porque el tiempo era un poquitito más, o sea, el tiempo había transcurrido muy rápido. A ver, nos quedamos en esto. Voy a volver un poquitito sobre esto solamente porque creo que es relevante y sí hay, tenemos evidencia de que hay preguntas relacionadas, o sea, en las anteriores pruebas, ¿ya? Este es contenido de segundo medio y por lo tanto sí entra sí o sí, ¿ya? Entonces, en relación a este fenómeno, que yo les decía, se llama resonancia y también vibraciones forzadas. Esto lo vimos al final, pero ya al final la verdad es que estábamos muy apurados, entonces por eso que voy a repetirlo. Ya, lo primero que hay que considerar es que en general, ya, claro, y ustedes me hablaron, alguien preguntó por Caruso también ahí, una compañera preguntó por Caruso. Hay que recordar que todos los cuerpos, todos, tienen una frecuencia natural de vibración, ¿ya? Y eso significa, ¿no es cierto?, que independiente de que les demos un golpe tenue, un golpe, así como, por ejemplo, esto que ustedes no, están viendo la pantalla. Si una campana yo la golpeo muy débilmente, va a sonar débilmente. Si la golpeo fuerte, va a sonar fuerte. Pero en ambos casos, el tono, ya es decir, la frecuencia de vibración es siempre la misma. El tono depende de las características del cuerpo, nomás. Todos los cuerpos vibran siempre eh, con la misma frecuencia. Ahora, por eso es que hay instrumentos, por ejemplo, que son monocordes, ¿ya? Suenan siempre de la misma forma, no tienen variaciones tonales. Por ejemplo, am, los aymaras tienen unos, bueno, no solo los aymaras, digamos, eh, o sea, no sé con precisión qué son los aymaras, pero tienen unos instrumentos, los laquitas, que son unos tubos, unas cañas de distinto tamaño. Entonces cada uno toca y toca siempre el mismo tono. Entonces hacen, así como hay un coro de distintas voces, ellos hacen un coro con distintas laquitas, así de distinta longitud, entonces así pueden variar el tono. Ya, el tono, como digo, en el caso de una guitarra, no, una guitarra tiene distintas frecuencias de vibración porque uno la interviene, ¿verdad? Uno presiona la cuerda de distinta manera y eso hace cambiar la vibración. Pero si no, sería siempre la misma vibración. Ahora, la resonancia se produce cuando tenemos dos fuentes sonoras o dos objetos que tengan la misma frecuencia natural de vibración y los tenemos más o menos cerca. Ya en este caso, por ejemplo, ahí aparecen dos diapasones. Podrían ser dos campanas,
podrían ser 2 platos, 2 copas. Entonces, cuando hay resonancia, para que haya resonancia, tienen que tener la misma frecuencia natural de vibración. Así yo golpeo una, vibra con su propia frecuencia, va a producir una vibración en el aire, un sonido, y ese, al ser absorbido por el otro cuerpo, vamos a hacer que el otro cuerpo vibre también con la misma frecuencia natural. A eso le llamamos resonancia. ¿Ya? Ahora, es importante destacar que la resonancia a veces la confundimos con otro fenómeno que se llama vibración forzada. ¿Ya? La vibración forzada ocurre eh, cuando un sonido es tan fuerte que finalmente golpea mecánicamente y pone en vibración a otro objeto. ¿Cuál es la diferencia? Que el objeto ese que estamos haciendo vibrar de manera forzada no vibra con su propia frecuencia, ¿ya? Sino que vibra con la frecuencia del objeto. Eso pasa, por ejemplo, si ponemos el celular en modo vibración, está vibrando, ¿no es cierto? Y lo ponemos sobre una mesa, escuchamos la vibración en la mesa. Pero si ustedes levantan el celular, la vibración se corta casi de inmediato. ¿Ya? Eso nos indica que era una vibración forzada, no es vibración por resonancia, o si no el cuerpo permanecería más tiempo vibrando. O si se estaciona fuera de nuestra casa no sé, un camión, esos que reparten gas, por ejemplo, bueno, y con el motor andando, o un camión de esos betoneros, o que ya mezcla, ya mucho rato, claro, empieza a vibrar todo dentro de la casa, pero eso es vibración forzada, no es resonancia. Para que sea resonancia, el cuerpo tiene que vibrar con su propia frecuencia. Ahora, si nosotros estimulamos un cuerpo a que vibre con su frecuencia natural, digamos, ponemos un sonido que tiene la misma frecuencia y hacemos que el cuerpo vibre, también lo vamos a hacer vibrar por resonancia, pero si sostenemos durante mucho tiempo ese sonido, el cuerpo cada vez va a vibrar con mayor amplitud, ¿ya? Al vibrar con mayor amplitud, podría eventualmente llegar a romperse, que es lo que ustedes preguntaban la otra vez, eh, o nuestra compañera preguntaba, ¿no es cierto?, sobre ese truco que a veces aparece que quiebran las copas solo cantando, ¿ya? Y eso es posible. ¿Mm? No es fácil, ¿ya? Pero es totalmente posible si una persona tiene un registro tal que pueda hacer coincidir su voz con el sonido con el sonido perdón, con la misma frecuencia de la copa, ¿ya? Bueno, ahí estamos en el caso de las vibraciones forzadas, como si una máquina, cualquier cosa que esté sonando muy fuerte o que esté en contacto con el objeto puede transmitir vibraciones, pero son vibraciones forzadas. Ahora, y otro de los fenómenos que vale la pena revisar, pero mucho ojo, porque en el colegio, a veces cuando vamos a clases, ¿no es cierto? Y nos enseñan el efecto Doppler o nos ayudan a aprender el efecto Doppler, a veces nos lo explican con algunas ecuaciones, ¿no es cierto? Y aprendemos a calcular, se puede hacer, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la prueba que nosotros tenemos que rendir, créanme que es irrelevante el cálculo. Ya solamente nos piden una descripción cualitativa del fenómeno del efecto Doppler. Ahora, ahí en la guía que subimos aparecen unos monitos, pero yo creo que es mucho mejor eh, que lo revisemos acá. Eh, Ustedes ven la pantalla que yo estoy viendo, ¿no? No, no la ven. A ver, voy a mostrar ahí. ¿Ven una pantalla con un dibujo, o sea, perdón, una imagen, te sale un camión de bomberos y una persona? ¿Lo ven? Ah, perfecto, Sí, ya. profe, Ahora dice sí que ve. sí. Benjamín también lo ve, perfecto. Ya.
Observen, este simulador está en todas partes, pero lo vamos a aprovechar de revisar. Mira. Si observan, aquí hay un camión, ¿no es cierto? No, un camión que lleva un tremendo equipo de música. Aquí hay un observador, aquí hay otro, ¿ya? Sabemos que el sonido viaja en todas direcciones con una rapidez aproximada de 340 metros por segundo, ¿ya? Eso en general. Ahora, si este vehículo se mueve, ¿ya? Vamos a ver. No, es mucho. No, ya, no importa, para que se note, tiene que ser. Observen. Ya. Cuando se va moviendo, si ustedes se fijan, las ondas acá se quedan un poquitito más apretadas, le vamos a dar más velocidad. Ya. Observen. Ah, no sé si, miren, la cosa, vamos a repetir. El vehículo, que está acá, ¿ya? Se va alejando de esta persona y se va acercando a la que está acá, a la que está con ropa de colores. La que está acá con ropa gris queda detrás del vehículo. Cuando el vehículo se aleja, si ustedes se fijan, las ondas sonoras, como va repitiendo una tras otra, ¿ya? Van quedando más juntas. Vamos a mirarlo ahí, lo vamos a ir deteniendo. Aquí. Esto es lo que emite el sonido. El sonido se emite en todas direcciones. Pero aquí, ¿por qué queda con esta figurita? Que ustedes del colegio probablemente la recordarán. Es porque el camión emite una onda sonora, en realidad emite muchas, emite un pulso, ¿ya? Y después emite el otro y el otro y así sucesivamente. Si el camión estuviese en reposo, ¿ya? Ah, no, esto no permite ponerlo en reposo. Si el camión estuviese en reposo, ¿ya? Las ondas se producirían en todas direcciones y en todos los sentidos, siempre con la misma frecuencia, o se percibirían con la misma frecuencia. Sin embargo, cuando se va moviendo, ¿ya? Por el hecho, ahí lo voy a poner muy rápido, por el hecho de ir moviéndose, ¿cierto? Las que van hacia adelante van quedando más juntas. Hay menor longitud de onda. En cambio acá quedan más separadas, hay mayor longitud de onda. Como acá hay menor longitud de onda, tiene que aumentar la frecuencia. ¿Por qué? Porque el sonido sigue viajando en el mismo medio. Y como sigue viajando en el mismo medio de propagación, mantiene su velocidad. Eso es súper importante porque eso también es fuente de confusión. No existe aquí, no se produce lo que ocurre por ejemplo, cuando ustedes, ¿se acuerdan? Sí, lo vamos a ver también, es cuando uno suma las velocidades, ¿ya? Cuando habla de las velocidades relativas, es decir, voy arriba de un tren y más encima me pongo a andar en bicicleta arriba del tren, entonces para el que está en el piso, en el suelo, digamos, suma las velocidades, o las resta si me muevo para el otro lado. En el caso del sonido, la velocidad no se ve afectada por el movimiento del vehículo, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? El sonido que va viajando hacia adelante se mueve con la misma rapidez que el sonido que viaja hacia atrás, ¿ya? Aquí este efecto que vemos es porque el vehículo se va moviendo, pero ojo, aquí como disminuye la longitud de onda, aumenta la frecuencia. Y eso hace que la persona que está acá perciba el sonido con más frecuencia que, que la real, que la frecuencia real. Y al revés, el que está acá percibe el sonido con menor, perdón, el de acá con mayor frecuencia y el de acá con menor frecuencia, es decir, con menor tono. Por eso es que ocurre esto. Esta persona, no, ahí sí. En cambio,
no está, perdón, ya, es que cometí un error. Esta persona, este es el que me... Espérenme, falló. El que escucha acá, escucha con mayor frecuencia y el de acá con menor frecuencia. Ahora, lo que me ocurrió y que no me di cuenta es que cuando el vehículo, cuando una persona como esta, viaja al lado del vehículo, como va con la misma velocidad, escucha siempre con la misma frecuencia, ¿ya? Si en el fondo el efecto Doppler se produce siempre que haya movimiento relativo entre los dos objetos. No es necesario, perdón, entre la fuente y el observador. No es necesario que solo sea la fuente la que se mueve. También puede ocurrir si la fuente estuviese en reposo y el observador se mueve respecto de ella. Perdón, Martina está. Ok, vamos a detener esto y continuamos. Ahora, lo último que quedó pendiente y que no alcanzamos a revisar la semana pasada fue otro fenómeno que también aparece en la prueba y que es el fenómeno de pulsaciones. Créanme que la semana pasada y hoy día también anduve buscando por si acaso, si encontraba alguna buena animación o alguna, a ver, ¿cómo decir? Alguna simulación para las pulsaciones, pero las que hay más bien aluden a aspectos matemáticos y no son sonoras, entonces no vale mucho la pena. Lo que ocurre es lo siguiente, yo no sé si ustedes alguna vez han ido a, o sea, me imagino que sí, si han ido a una tocata, a un concierto, algo por el estilo. Sí, esto es más notorio en los conciertos. Si ustedes van a un concierto de música docta, ¿no es cierto?, música clásica, eh, generalmente los músicos llegan mucho antes que el director de la orquesta y llegan antes que el director de la orquesta y tocan, ¿ya? Y la gente llama la afinación y afinan los instrumentos y tocan un rato antes que llegue el director y cuando llega el director tocan y, y de hecho a veces la persona, uno se imagina, bueno, ¿y por qué tocan, por qué afinan ahí? ¿Por qué no traen el instrumento afinado de la casa? Bueno, la respuesta es simple, porque ustedes saben que hay cambios de temperatura, cambios de humedad, lo que hacen que, por ejemplo, las cuerdas de un bajo, con la humedad se pueden estirar, pueden disminuir la tensión y eso va a disminuir el tono. Entonces, si yo traigo el bajo afinado desde mi casa en el camino, ¿no es cierto? Lo afiné en otras condiciones distintas a las que están acá, entonces tengo que tenerlo afinado acá. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, por el fenómeno que se llama, un fenómeno que se llama pulsaciones. ¿Cuándo ocurre este fenómeno? Por ejemplo, si yo tengo, tal como sale aquí, dos sonidos, ¿ya?, que tienen más o menos el mismo timbre, la misma amplitud, y tienen sus frecuencias levemente desfasadas. O sea, por ejemplo, supongamos que estos son 440 Hz, que eso es un La. Y este otro, ¿ya? Este era no sé, un violín, y este violín también, pero este está levemente desafinado. El La lo tengo en 444 Hz. O sea, hay 4 Hz de diferencia. Si yo escucho estos sonidos por separado, yo como no tengo muy buen oído, para mí van a sonar iguales, no me voy a dar cuenta. Lo más probable es que si alguno de ustedes toca la guitarra, o es músico, o tiene buen oído, va a percibir que uno es más agudo que el otro. La mayoría de las personas no nos damos cuenta, ¿ya? Suenan igual. Ahora, el problema ocurre cuando se superponen. Es decir, si pongo los dos violinistas a tocar uno al lado del otro, al mismo tiempo, las mismas notas. Entonces, en condiciones normales, esos sonidos
se superpondrían y tendría que aumentar la amplitud, escucharía más fuerte, así el doble de fuerte, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, eso ocurre, ¿ya? Pero si no están bien afinados, la figura que se produce es esta, cuando se superponen las dos ondas que están levemente desfasadas, ¿ya? Entonces, ¿cómo percibe esto el auditor, la persona que está escuchando? Uno lo escucha como zumbidos, ¿ya? Se escucha de repente que aumenta o disminuye la sonoridad de los violines, y además, a veces uno queda escuchando así como, me da vergüenza hacerlo, pero suena así, zum, 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 zum. No sé si alguna vez lo han escuchado, ¿ya? O, bueno, o el sonido que ustedes quieran hacer. Pero ocurre eso, se produce, y a veces se produce más molesto, a veces en el oído uno siente así un golpeteo permanente. Y ese fenómeno, que se llama pulsaciones, o zumbidos, o beats, o batimientos, o batimentos, dependiendo del libro que revisen, se produce por eso, ¿ya? Ahora, lo que, bueno, ustedes lo tienen ahí en la guía, lo podrán revisar en algún minuto, la frecuencia con que se producen estos zumbidos es la diferencia de estos dos, de las frecuencias de estos dos sonidos. A ver, por ejemplo, yo les decía, este tiene 440, por ejemplo, y este tiene 444 Hz en ambos casos. Entonces, si se superponen, suponiendo, ojo, tienen que ser del mismo timbre, ¿no es cierto?, la misma amplitud. Si son, por ejemplo, dos violines, ya que están sonando, ¿yo qué voy a escuchar? Voy a escuchar el sonido de los violines, pero voy a escuchar esos zumbidos, ¿ya? Ahora, ¿con qué frecuencia voy a escuchar esos zumbidos? La diferencia. Si son 440 y 444, la diferencia es 4. Ojo, no es que voy a escuchar zumbidos con 4 Hz, que el sonido es 4 Hz. No, lo que voy a escuchar, la frecuencia de los zumbidos acá es la frecuencia, o sea, la frecuencia del sonido es el promedio de estos dos. Cuando digo 4, la frecuencia de los zumbidos se refiere a cuántas veces voy a escuchar esos zumbidos molestos en el oído. ¿Sí? 4 Hz significa que voy a escuchar 4 zumbidos en cada segundo. Ojo, no hay que confundir, porque es fácil hacerlo, no hay que confundir. Cuando me preguntan la frecuencia de los zumbidos, no es la frecuencia del sonido, ¿ya? Es decir, cuánto de estos pinchazos voy a estar escuchando, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, ¿ya?, que está tomado de una publicación oficial que se refiere a los zumbidos o pulsaciones. Entonces dice, dos violines que suenan de manera cercana producen pulsaciones a razón de 8 Hz. Ojo, reitero, porque yo sé que uno escucha de 20 Hz para arriba, pero estos 8 Hz son, estoy escuchando 8 zumbidos en un segundo. Si el más agudo suena con 540 Hz, ¿cuál es la frecuencia del otro violín? No los veo, así que si alguien lo puede decir mejor, para no estar, porque no los veo. 548 Hz. 548. Ya. ¿Cómo se llama usted? Benjamín. Benjamín, ya. Mira, Benjamín. Claro, tú dices 548 porque con 540 la diferencia son 8. Perfecto, hasta ahí estamos súper bien. Pero ojo, el más agudo suena con 540. O sea, el otro tiene que ser más grave, ¿o no? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Y si es más grave, para que la diferencia sea 8, ¿cuántos tendría que tener? ¿Ya? No se preocupe, ya. A ver, ya, si no es por poner en aprieto a nadie, ¿ya? A ver, si tengo 540 Hz, ¿ya? La diferencia con el otro tiene 532. que ser, claro, 532, ahí está, perfecto.
Ojo, no, es la diferencia, no es que cuál tengo, a cuál, si hay al agudo le resto, no, simplemente la diferencia nomás. Perfecto, serían 532 Hz. ¿Ya? Entonces, claro, 8 Hz es, si estamos hablando de 540, 8 Hz no es mucho. Entonces, por eso se Profe, produce el zumbido. ¿Sí? entonces a razón de 8 Hz se refiere a que son 8 menos. ¿A eso es? No, 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 no. Que me perdí ahí, no ¿Ya? No entiendo se por qué le preocupen. restó los 8 para que fuera. Ah, lo que pasa es que, mira, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Los zumbidos son 8 Hz los zumbidos, a razón de, sí, esa expresión no es muy feliz. Podríamos decir, cercanas se producen pulsaciones con 8 Hz, ¿ya? Vamos a entenderlo así. Significa que 8 veces en un segundo, oh, se me había perdido el mouse, es esto. Estos son los zumbidos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se producen 8 en un segundo, ¿ya? Significa que 8 veces en un segundo voy a escuchar estos zoom, 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 bueno, suenan de distinta manera dependiendo del tipo de sonido, ya, pero supongamos que son zoom, 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 voy a escuchar 8 en un segundo. Ahora, la frecuencia de estos siempre está dado por la diferencia, la resta entre estas dos frecuencias, ¿sí? La resta positiva, ¿ya? Entonces, lo que me dicen acá es lo siguiente, que los zumbidos, ¿ya? Es decir, estas cositas, ¿ya? Cada uno de estos es un zumbido. Estos zumbidos tienen una frecuencia de 8 Hz, ¿sí? Entonces, para que sean 8 Hz, significa que la diferencia entre estos dos tiene que ser 8. ¿Ya? Y aquí tengo que uno suena a 540, uno de los violines. Entonces yo podría decir, ya, el otro tiene que sonar o a 548 o a 532, porque para que la diferencia sea 8. Pero además me están diciendo que este es el más agudo. Si es el más agudo, significa que suena con más frecuencia. El otro tendría que tener menos frecuencia. Como la diferencia es 8, tendría que ser 532. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Sí? Ah, qué bueno, qué bueno. Si no entiende, me vuelven a preguntar, ¿ya? Por favor. Eh, ustedes... Veamos otra pregunta que tiene que ver con efecto Doppler. Dice, una ambulancia con su sirena encendida se acerca a una persona a gran velocidad. ¿Ya? Respecto del sonido percibido por la persona, la que está en el piso, ¿no es cierto? Podemos afirmar que, uno, el sonido que percibe tiene mayor periodo que el sonido producido, tiene mayor velocidad que el sonido producido, tiene menor longitud de onda que el sonido producido. Veamos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué cosa podríamos descartar de inmediato aquí? La segunda tiene Ya, mayor velocidad que el sonido producido. muy, muy bien. Eso está descartado de inmediato. ¿Ya? Ya sabemos ya que el sonido, en el efecto Doppler, el sonido no se altera. ¿Sí? A ver, veamos, de acuerdo al monito que estuvimos mirando, ¿ya? Si la sirena se acerca hacia mí, ¿cómo va a ser la frecuencia que yo perciba? La misma. Ojo, la frecuencia que yo percibo. Mire, vamos a mirar el monito de nuevo. La frecuencia es mayor. Claro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Benjamín? Porque Benjamín había hablado, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ya cachó por qué? ¿Me podría explicar eso, por favor?
Sí, cómo no, cómo no. Volvamos acá un poquitito. Ah, no, dije, voy a... No, ustedes no ven el navegador en este minuto, ¿no es cierto? No. No, ya, entonces voy a tener que salir de... ya. Y voy a... Yo creo que tiene que haber alguna forma de hacerlo, ¿ah? Pero no lo cacho. Ya, ahí sí, Ahí sí, profe. ahí sí, ya, perfecto. Mira. Este es la fuente sonora, ¿sí? Ya, este es un observador y este es otro observador. Cuando la fuente sonora se pone en movimiento, ¿ya? Observe, no, ahí la velocidad es muy baja, así que no espera, vamos a aumentar un poquitito. Ya. Observe que aquí las ondas se aprietan, ya los pulsos se ven más juntos, ¿ya? Entonces, como se perciben más juntos, significa que la longitud de onda es menor, ¿sí? Y como la longitud de onda es menor, ¿qué tiene que aumentar para mantener la velocidad? Tiene que aumentar la frecuencia. Frecuencia. Exactamente, la frecuencia. Entonces, mire, vamos de nuevo. ¿Ya? Al ir moviéndose más rápido, esto aumenta la frecuencia. Y por eso se escucha, mire cómo escucha. Se escucha con mayor frecuencia. En cambio, el que cuando la fuente sonora se aleja de mí, se escucha con menor frecuencia. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces, Profe, sí, dígame. ¿está bien decir que las ondas a medida que avanza la animación se van comprimiendo o no es el concepto? Exactamente, sí, no, no, sí, es una buena. Claro, no es que no estamos hablando de compresión de un gas, pero sí, uno generalmente, incluso en los textos, siempre dice eso, dice las ondas se van comprimiendo, lo que pasa es que quedan más cerca una de otra. En el fondo lo que ocurre es que disminuye la longitud de onda. Eso es lo que ocurre. Como disminuye la longitud de onda, aumenta la frecuencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Ya, Sí, vale. profe, se entiende. Ok, entonces, si volvemos a la pregunta, ¿ya? ¿Estamos en esto? Sí. Ya, estábamos en esto. Entonces, decíamos, aquí, entonces, la ambulancia se acerca a la persona, por lo tanto, ya sabemos que la frecuencia es mayor, ¿no es cierto? Sí. Como percibo mayor frecuencia, ¿qué va a pasar con el periodo? Disminuye. Disminuye, ¿ya? De eso traten de acordarse. Esas relaciones hay que recordarlas siempre. Frecuencia es el recíproco del periodo y viceversa. En realidad son inversamente proporcionales. El producto de los dos es igual a 1. Entonces, si tengo mayor frecuencia, entonces tengo menor periodo. Por lo tanto, la 1 es correcta, ¿no? ¿No? No. La correcta No. es la E. A ver, veamos. ¿Cómo la E? Pero es No, que, a ver, perdón, La 3. la B. claro, la La B, B, solo la 3. exactamente, sí. Claro, aquí, como tengo mayor frecuencia, tengo menor periodo, sí, por lo tanto esa no es. Y esta dice, tiene menor longitud de onda que el... Sí, eso sí, porque de hecho lo veíamos ahí directamente. Por lo tanto es la B, solo 3. ¿Se entiende la idea, verdad? Espero Sí, que sí. profe. Ah, perfecto. Ya, esta Profe, pregunta. Sí, dígame. es que le quería hacer una consulta con respecto al efecto Doppler, porque la verdad es que yo no he visto de esas preguntas en los ensayos, pero sí me ha parecido, por ejemplo, que no sé, un tren que está emitiendo un sonido, un auto viene de adelante y un auto viene de atrás. Y los Ya, autos, por ejemplo, van en sentidos contrarios.
Sí, me imagino. Y ahí me preguntan cuál es la frecuencia percibida y decían Ya. que cuando estaban, bueno, las veces que me ha tocado, dice la respuesta que supuestamente se percibe de manera contraria a la frecuencia porque los objetos van en movimiento. A ver, ojo con eso. Aquí lo que importa en este caso es el movimiento relativo, ¿ya? Si los dos vehículos, por ejemplo, van en el mismo sentido y a la misma velocidad, supongamos va el tren, ¿ya? Si el tren se mueve a la derecha y el auto va persiguiendo al tren, también a la derecha, si van a la misma velocidad, uno dice están en reposo relativo, ¿ya? Porque siempre el tren, el auto nunca va a alcanzar al tren, va a ir siempre detrás de él a cierta distancia, así que van con la misma velocidad y van en forma rectilínea. En ese caso, no hay efecto Doppler, ¿ya? Es decir, el vehículo que va atrás no va a percibir nada, no va a percibir el sonido exactamente igual. Ahora, si el vehículo que va detrás del tren, que va persiguiendo el tren, va más rápido que el tren, entonces se están acercando y sí va a escuchar el tono más alto, ¿ya? Por otra parte, si el vehículo que va detrás del tren va más lento que el tren, se va a estar alejando del tren y por lo tanto va a escuchar más grave, con menor frecuencia, ¿ya? Y el caso del otro vehículo, el que se acerca hacia el tren, que en el fondo va con velocidad opuesta, los dos están, ahí con mayor razón lo va a escuchar eh, con mayor, con mayor frecuencia, porque aumenta la velocidad relativa entre los dos, pues, si va uno al encuentro del otro, así que va mucho más rápido. Sí, ahí sí. Ahora las velocidades no, la velocidad del sonido es siempre la misma, ya eso lo sabemos, no se suma como en el caso de em, como en el caso de los objetos, de los cuerpos, cosas así. Ahora, de todas formas, Valentina, ¿no es cierto? Sí, Valentina, suya era la duda. Si tiene dudas y tiene por ahí el ejercicio, le puede sacar una fotito, no sé, y por último lo suba al WhatsApp, lo que sea, o me lo manda por correo y lo miramos, porque a lo mejor hay otra cosa ahí que no estamos leyendo, que yo no estoy leyendo. ¿Ya? Eso, así que Ya, profe, gracias. sí, vale, vale. Ya. Bueno, y esta pregunta dice, suponga que dos láminas metálicas idénticas A y B se encuentran separadas a cierta distancia en el aire. Si se golpea la lámina A haciéndola vibrar, entonces, ¿qué se puede observar en la lámina B? Un vibrato forzado, una vibración forzada, ¿Por qué? Pregunto. porque al dar el golpe va a recibir toda la vibración que transmitió de una lámina a otra. ¿Ya? En ese caso, mira, lo primero, Pero no si están en contacto, no debería producirse se eso. encuentran separadas a cierta distancia en el aire. Es como esto, mira. Si son, a ver, por eso yo insistí en la idea esta de la frecuencia natural de vibración, ¿ya? Depende del objeto, de la forma, del tamaño y del material del que esté hecho. Una campana de madera no suena como una campana de metal. Entonces, si dos cuerpos son idénticos, es decir, las mismas dimensiones, el mismo material, tienen que tener necesariamente la misma frecuencia natural de vibración. ¿Sí? Entonces, lo que me están diciendo aquí es más o menos esto. Claro, estas no son láminas, son diapasones, pero son idénticos. Entonces, como son idénticos, yo golpeo uno, vibra y hace vibrar al otro. Y aquí tengo un sistema resonante. Entonces, ojo, acá ocurre lo mismo. Como son idénticos, tienen que tener la misma frecuencia natural de vibración. Ahora, sí, están separadas a cierta distancia. Tal vez debiéramos haber dicho
están cercanas, porque uno podría decir, bueno, 1 metro, 2 metros, y ahí ya no voy a alcanzar a ver resonancia. ¿Ya? Pero sí, si uno golpea la lámina 1, la A, la B también va a vibrar. Pero no vibra forzadamente, vibra por resonancia. Es decir, vibra con una frecuencia igual a la frecuencia con que vibra A. Obvio, pues si son iguales, si son idénticas, tienen la misma frecuencia natural de vibración. ¿Mm? Eso, es la B. La opción C, la lámina B vibra anulándola. No, ese distractor es hasta absurdo. Yo creo que uno lo descartaría de inmediato. ¿Se generan pulsaciones? Podría ser. Uno podría, o sea, es tentador. Uno podría pensar que sí, ¿ya? Pero, ojo, son idénticas. Por lo tanto, tienen que tener la misma frecuencia natural de vibración. No, la única posibilidad es que sea un sistema resonante. ¿Sí? Profe, Dígame. y en el caso de que una de las láminas fuera más grande, ¿ahí sí se generarían pulsaciones o no? Qué buena pregunta. Lo primero que tendría que ocurrir, sería bastante más complejo, pero lo que tendría que ocurrir es que le di un martillazo muy fuerte a la lámina A para poder hacer vibrar forzadamente a la B. Pero si hago vibrar forzadamente a la B, a la lámina B, la voy a estar haciendo vibrar con mi frecuencia. El vibrar forzadamente es cuando, si vibran forzadamente, vibran igual con la misma frecuencia. ¿Ya? Ojo con eso. Lo que tendría que ocurrir, ¿cuándo podría haber pulsaciones? Si tengo 2 láminas, ¿ya? Que una es un poquitito más grande que la otra, y si las golpeo las dos, claro, van a tener frecuencias parecidas, porque como son parecidas, y ahí sí, claro, los sonidos que produzcan ambas van a generar pulsaciones, sí, eso sí podría ocurrir. Pero tendría que hacer vibrar cada una con su propia frecuencia natural, para que pueda haber pulsaciones. Pues si vibran forzadamente, recuerden, cuando un cuerpo vibra forzadamente, vibra con la misma frecuencia del cuerpo que lo hace vibrar. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profe, Sí, gracias. ya. Ok. Si hay dudas, lo que sea, después me van preguntando. No hay problema. Ya. Observen esta pregunta. Dice, una ambulancia con su sirena encendida se acerca a un niño en reposo con una rapidez de 20 metros por segundo. ¿Sí? Sabiendo que el sonido se propaga en el aire a 340 metros por segundo. Ya. Respecto del sonido de la sirena percibido por el niño, se afirma que... Oh, qué vuelta esto. Ya la ambulancia se acerca hacia el niño. El sonido que percibe el niño, dice la letra A, se propaga acercándose al niño con una velocidad de 360 metros por segundo. Eso es correcto, ¿no? ¿O lo podemos descartar al tiro? Ya. Incorrecto. Recuerden. ¿Cómo? O sea, por lo que dice la información sería incorrecto porque dice 340 Perfecto. metros por segundo. Claro. Claro, lo que pasa es que, ¿por qué está ese distractor ahí? Es porque uno naturalmente tiende a aplicar esa ley de Galileo, ¿no es cierto?, de sumar velocidades, ¿ya? Porque si yo voy arriba de un auto a 60 kilómetros, perdón, no sé, a 20 metros por segundo y lanzo una piedra a 5 metros por segundo respecto del auto, el de abajo va a ver que va a 25, uno lo suma. Ya, pero acá sabemos que con el sonido no ocurre eso. Por lo tanto, el sonido sigue viajando a 340. Por lo mismo, la letra B, que ahí lo que hicieron fue restar, tampoco. También es descartable. Ahora, letra C, ¿el niño escucha el sonido con una mayor altura de la sirena original? ¿Sí o no?
la altura es el tono, ¿ya? O la percepción que tenemos de la frecuencia. Así que sí, efectivamente el niño va a escuchar con mayor altura o con mayor tono o con mayor frecuencia. Cuando nos encontremos con esas expresiones en las pruebas, en las preguntas, en los ensayos, en los ejercicios, ojo, que tener en cuenta, altura o tono es lo mismo, ¿ya? Cuando decimos, no hay que confundir, bueno, lo estoy repitiendo, lo dijimos la vez pasada, en el lenguaje cotidiano uno suele confundir esto y dice un sonido alto por decir un sonido fuerte, pero un sonido alto no es un sonido fuerte necesariamente, es un sonido agudo, agudo. Un sonido bajo no es un sonido débil, es un sonido grave, ronco. Un cañonazo es bajo, pero es fuerte, ¿ya? Así que no hay que confundir una cosa con otra. Aquí el niño escucha con sonidos, claro, vamos a escuchar la sirena más aguda, ¿ya? Y después cuando dice el niño escucha el sonido con una menor altura que la sirena original, no, significa que lo escucharíamos más grave, y no es así. La C. Y la E, ojo, ese es un buen distractor. Bueno, no sé, dice, el niño escucha el sonido con menor intensidad, es decir, lo va a escuchar más débil. En general, no es así. Claro, si la ambulancia se alejara de mí, claro, yo cada vez iría escuchando con menos intensidad, pero si se viene acercando a mí, la voy a escuchar cada vez más fuerte, con mayor intensidad. Por lo tanto, ahí es la C, y no hay otra, ¿ya? Voy a avanzar, ¿ya? Si hay dudas o lo que sea, a lo que yo estoy diciendo, lo que sea, por favor, me detienen, me van avisando, ¿ya? Bien. Ustedes ven mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ah, ya. Listo, no. Miren. Nosotros vamos a revisar ahora otras ideas que nos quedaron pendientes, que nos hemos revisado, y que tienen que ver con el sonido. Vamos a tratar siempre de ir viendo algún par de conceptos y algunos, de inmediato, algunos, ¿cómo se llama? Algunos ejercicios, vamos a ver algunos conceptos, como digo, y ejercicios al tiro, porque si no, cuando los dejamos para el final, después van quedando ahí, no los vemos. A ver. Igual cosa, estas presentaciones parece que no las hemos subido, ¿no es cierto? Le voy a pedir al administrador que las suba también, por si por si después pueden revisar o estudiarla. Además que están los links ahí de los simuladores que a veces usamos. ¿Ya? Bien. Ya. Respecto de la luz, ¿ya? Hay varias cositas, ¿ya? Uno tiende a pensar, uno tiende a pensar de inmediato, cuando hablamos de la luz, repito, uno tiende a pensar de inmediato en la óptica, porque vemos los ejercicios, ¿no es cierto?, que están presentes en los ensayos de PSU o de PDT o PDU, o como queramos llamarle, ¿ya? Entonces uno piensa inmediatamente en las lentes, los ejercicios, ¿ya? Eso entra, por supuesto, y lo vamos a ver también, sí. Pero también hay algo que no pueden dejar de considerar, que tiene que ver con la naturaleza de la luz y con los modelos y cómo han cambiado los modelos que se han construido para poder definir este fenómeno, ¿ya? O más bien para poder explicarlo. Bueno, lo primero que hay que considerar es que en general la luz, si bien es cierto, a veces uno dice es una onda electromagnética o a veces uno dice es un conjunto de fotones, ¿ya? Dependiendo como el modelo en el que estemos pensando, es importante decir que en realidad la luz
sí, pues es una onda electromagnética, pero ojo, es lo que vemos. O sea, eso es lo primero. Igual como uno dice, el sonido es lo que el ser humano escucha, sí, pues, y la luz es lo que nosotros vemos. Esa luz que no ven los humanos, no, pues, no es luz. Puede ser radiación ultravioleta, radiación térmica, ¿ya? Por ejemplo, cuando ven esos sistemas de visores nocturnos, ¿ya? Que eso está inspirado en sensores que algunos animales tienen, eso no es luz, eso es radiación infrarroja, que mediante filtros, mediante ciertos sistemas, se, ¿cómo se dice? Se traduce, no es la mejor palabra, pero se traduce esa señal a señal visual, ¿ya? Pero en general es lo que nosotros vemos. Ahora, en general, si uno alude al espectro electromagnético o a esta idea de que la luz es una onda electromagnética, que cuidado cuando uno dice, ¿qué es la luz? Una onda electromagnética, ojo, depende. Depende en qué circunstancia estemos observando, es una onda electromagnética. O decir, es una corriente de partículas. Cuidado también, porque depende de lo que queramos observar, se comporta de una manera u otra. Ojo, nunca es incorrecto decir que la luz es onda y partícula a la vez. No es así, es onda o es partícula. O más bien, se comporta como onda y se puede comportar también como una corriente de partículas, pero nunca de las dos maneras al mismo tiempo. Hay unos modelos por ahí en algunos libros eh, donde se ven unas ondas, ¿sí? Así como esas que están ahí, y se ven unos electrones, así como si perdón, unos fotones, como si los fotones fueran encima de la onda. No, ojo con ese modelo, ¿ya? Nunca es las dos cosas al mismo tiempo. Vamos. Bueno, esto es solo para este modelo, esto lo vimos la otra vez también, cuando vimos ondas, pero les cuento brevemente. Las ondas electromagnéticas, el espectro es pero enorme, ¿ya? Y lo que es visible para nosotros es un segmento muy cortito, ¿ya? Es muy cortito lo que podemos ver, ¿ya? Es mucho más de las ondas electromagnéticas, es mucho más lo que no vemos que lo que vemos, ¿ya? En general, nosotros sabemos que las ondas electromagnéticas, o la luz, más bien, se puede propagar en el vacío, también en otros medios. En el caso de la luz, la energía está determinada por la frecuencia, ¿ya? Eh, Inversamente también por su longitud de onda. El color de la luz también está determinado por la longitud de onda, por la frecuencia, dependiendo cómo queramos verlo, ¿ya? Lo que significa que, en el fondo, la energía también la podemos asociar a los colores de la luz, ¿ya? Y ahí hay que tener cuidado también con el lenguaje cotidiano, porque uno, a veces hablamos de colores fríos, a veces el lenguaje que usamos para el arte o el lenguaje que usamos cotidianamente a veces no nos acompaña mucho, porque uno dice colores fríos, así, no sé, pensamos en azul, en, en violeta, y cuando hablamos de colores cálidos, hablamos de colores así energéticos, hablamos del rojo, y el rojo tiene menos energía que el azul, pues. De hecho, el rojo tiene menos energía que el verde, ¿ya? Es una cuestión de percepciones nomás. Bueno, y la luz se propaga a través de un campo eléctrico y un campo magnético que se superponen. Y ojo, tiene naturaleza dual, no doble. Lo vamos a explicar de inmediato cuando veamos estos modelos, ¿ya? Para explicar la luz ha habido, y ojo, no es que quiera hacer historia de esto, es porque, nos gusta o no, está dentro de lo que la prueba nos pregunta, o dentro del temario que está puesto, ¿ya? Ha habido en general una serie de ideas para explicar la luz, pero no todos son modelos, ¿ya? Los modelos se llaman modelos cuando explican un conjunto de fenómenos, ¿ya? Y ahí podemos hablar de un modelo. Antiguamente, por ejemplo, los griegos pensaban que la luz salía del ojo, entonces la luz, ellos no explicaban, la luz y el ojo eran algo, digamos, no se podía pensar en la luz sin pensar en el ojo, y viceversa, ¿ya? Tenían una mirada distinta. En realidad hoy día, la verdad es que la cosa es muy distinta.
Bueno, quien primero armó un modelo para explicar este fenómeno de la luz es Newton, y es un modelo corpuscular. Ahora, ustedes recordarán que Newton es el padre de la mecánica, por lo tanto, para él todo se explica en términos de fuerza, energía, momentum, cantidad de movimientos, ¿sí? Y cuerpos, objetos, masa, materia, ¿ya? Y él que asumió que la luz, él postulaba que la luz estaba formada por corpúsculos luminosos, fotones le llamamos hoy día, no sé, pero eran corpúsculos, y él decía sí que había distintos tipos de corpúsculos para cada color, ¿ya? Por lo tanto, los distintos colores o la luz de distintos colores se formaba a partir de mezclas de estos corpúsculos. Él, también, otra de las ideas de él es que como eran partículas, que al mismo tiempo eran muy livianitos, si no había fuerzas actuando sobre él, acuérdense la ley de inercia, estas partículas se movían indefinidamente en línea recta. De ahí entonces que la luz también debiera viajar o propagarse en forma rectilínea. Para Newton, la sombra, la reflexión y la refracción se explicaban mecánicamente. La sombra es simplemente, estoy disparando una cantidad de partículas, así como arroz, pero si pongo algo que lo ataje, ¿ya? O cuando uno pinta, ¿no es cierto? Tiramos pintura en spray, ¿ya? Entonces, si poníamos algún obstáculo, no pasaba. Entonces ahí teníamos la sombra. Y la reflexión eran choques elásticos con distintas superficies. Y la refracción también se explicaba por qué estas partículas luminosas podían meterse entre medio de los otros medios y poder viajar. Ahora, esta idea, si bien es cierto, tuvo harto peso, este modelo, y permitía explicar la luz, tenía algunas cosas sin resolver, que hicieron pensar en el futuro cómo resolver cómo postular otros modelos. Uno de ellos es que, de esta interrogante, una decía, ¿por qué algunos corpúsculos nomás se refractan y otros se reflejan o al revés? ¿Qué es lo que determina eso entonces? Porque en el caso de partículas uno dice, bueno, ¿y por qué estas partículas, algunas en algunas sustancias atraviesan, por ejemplo un vidrio, ¿ya? Y pues bueno, y otras se reflejan. Esa idea no se explicaba en el modelo de Newton, ¿ya? Pero seguía siendo un modelo. Y lo mismo esto de pensar por qué no se altera la masa al absorber o emitir luz. Nosotros sabemos que si un cuerpo lo dejamos al sol mucho rato, absorbe energía. O lo dejamos expuesto a la luz, absorbe energía. El agua, por ejemplo, ¿ya? Alguna vez en el colegio hicimos esos experimentos, no sé. ¿Ya? Y cómo observamos que absorbió esa energía? Bueno, porque aumentó su temperatura. Sin embargo, en el modelo de Newton, un cuerpo podía absorber luz, energía lumínica, pero no aumentaba su masa, ¿ya? O al revés, un cuerpo que emitía luz no disminuía su masa. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué un modelo como que no cuadra? Newton decía que en realidad las partículas eran tan livianitas que en realidad no tenían los instrumentos para poder determinarlo. Cosa que permitió que el modelo finalmente, pese a sus limitaciones, durara harto tiempo. Ojo, no puse fechas porque no es necesario que se las aprendan tampoco, ¿no? Pero sí más o menos en qué orden ocurre esto. Poquito tiempo después de Newton, Newton estaba vivo todavía, cuando una persona que busca Huygens, un físico danés, buscando la respuesta a estas interrogantes de qué pasaba con la masa, él postuló en algún minuto que la luz era una onda, ¿ya? Porque él decía, a ver, las ondas transmiten energía, pero sin transportar materia, ¿ah? Así que la luz bien podría ser una onda. Claro que él cuando hablaba de ondas, hablaba solo de ondas mecánicas, no conocían otro tipo de ondas. Por eso es que se dice ahí modelo ondulatorio, pero mecánico de Huygens, ¿ya? Entonces, él asumía, ¿no es cierto?, que en realidad la luz se propagaba de manera muy parecida a como lo hacía las ondas en el agua. Y de acuerdo a eso, claro, podía explicar fácilmente, o si no fácilmente, lo podía explicar en forma congruente, la idea de la reflexión,
también podía explicar la refracción y uno que otro fenómeno más. ¿Ya? Ahora, ¿qué interrogantes aparecían aquí? ¿Ya? Primero, la gente le retrucaba en ese tiempo a Huggins, los científicos le decían, bueno, si son ondas, las ondas requieren un medio elástico, ¿no? ¿Cómo pueden propagarse en el vacío? ¿Ya? Y eso Huggins no lo podía resolver. Yo sé que si nos preguntan eso hoy día, nosotros vamos a decir, bueno, porque son ondas electromagnéticas. Bueno, pero en esa época aún no se habían descubierto. Así que por lo tanto no había respuesta. ¿Ya? Y el modelo tambaleaba permanentemente por eso. ¿Ya? Por ahí había una idea que perduró hasta el tiempo de Maxwell, que lo vamos a ver enseguida, que hablaban de que el espacio vacío en realidad no existía. ¿Ya? Y el espacio en realidad estaba compuesto de una sustancia que tenía densidad cero. Eso es raro, una sustancia que tenga densidad cero, es nada. Ya, pero decían, y que se llamaba éter, que no es como el compuesto químico, sino que se llama éter, y que por lo tanto la luz viajaba deformando el éter. Esa era más o menos y se usaba la idea de éter para todo, porque la idea del vacío también era como media rara para la época. ¿Ya? Y también otra interrogante que aparecía es, ¿por qué no se observa la difracción o la interferencia con la luz? ¿Ya? Y en realidad existen esos fenómenos, existían. Lo que pasa es que ellos no los habían observado todavía. Entonces, el modelo mecánico de Huggins no era muy robusto. Y por lo tanto, siguieron, pese a que fue posterior al de Newton, la mayoría de los científicos prefirieron continuar con el modelo de Newton. Y aquí empiezan a aparecer ya en el siglo XX, a fines del siglo XIX, ya comienzan a aparecer unas ideas un poquitito más elaboradas en torno a la luz. Aparece Maxwell, un científico, que primero aprovecha varias cosas, ya a esas alturas del partido. Si quieren ver la fecha o hacer una línea de tiempo, bien también, pero es importante recordar esto. Él observó, primero, se dio cuenta que había varios científicos que ya habían observado la interferencia de la luz, ¿ya? Y que habían visto que la luz efectivamente se podía además difractar. Ahí en vez de refracción debería decir difracción, ya hay un error, ¿ya? Y por lo tanto dijo, sí tienen naturaleza ondulatoria, ¿ya? Y eso explicaría que se propaga en el vacío. Pero le faltaba una pieza, y esa pieza era las ondas electromagnéticas. Entonces, justo en ese periodo, otro científico descubrió las ondas de radio. Entonces, a Maxwell se le ocurrió que en realidad la luz era una onda electromagnética, ¿ya? Y postuló eso, y que viajaba como cualquier otra onda electromagnética. Esa idea fue revolucionaria porque ahí cambió finalmente toda la idea en relación a la luz y se asumió que la luz era una onda electromagnética. Y eso fue, fue una idea que perduró hasta avanzado el siglo XX. ¿Ya? Y de hecho hoy día nosotros la mayoría, cuando ¿qué es la luz? Una onda electromagnética. Y sí, es verdad. ¿Ya? Pero faltaba otra cosita para llegar al modelo que tenemos hoy día. ¿Ya? Hubo algunos otros científicos, como llegamos al modelo actual, descubrieron esto, que la luz en realidad tenía naturaleza dual. ¿Cómo es eso? Primero, ¿ustedes se acuerdan que la difracción ocurre cuando, decíamos, las ondas tienen la capacidad de rodear un obstáculo, por ejemplo, o bien cuando salen de un espacio muy pequeñito? No sé, por ejemplo, la otra vez decíamos, en el caso del sonido, que hay una fiesta en un departamento, uno golpea la puerta y basta con que se abra un poquitito y el sonido como si abarcara todo el espacio de inmediato, ¿ya? Yo les decía, no hay un cañón de sonido, así como para dirigir el sonido de un lugar a otro, sino que el sonido inmediatamente se difracta. Bueno, lo mismo ocurría con la luz, o perdón, ocurría un hombre, bueno, ocurría con la luz, ¿sí? Y un hombre
observó, un científico, observó que también ocurría con los electrones. Los electrones también se difractaban. Entonces, eso le pareció raro, dijo que es como que si las partículas se comportaran como ondas. Entonces ahí más de alguien dijo, bueno, y al revés podría ser, pues a lo mejor las ondas se pueden comportar también como partículas. ¿Ya? Bueno, Einstein hizo un descubrimiento que hasta el día de hoy usamos, ¿ya? O sea, que hoy día más que nunca, que es el efecto fotoeléctrico. Las celdas fotovoltaicas que nosotros que hoy día venden y que forman paneles, funcionan en base a esto, al efecto fotoeléctrico. ¿Qué es lo que observaron en esa época? Que las ondas de luz, la luz, podía incidir sobre una superficie de un metal semiconductor como silicio, y lo que observaban, esto está súper exagerada esta figura, ¿ya? Que los electrones era como que los golpearan y se pusieran en movimiento. ¿Ya? Entonces, esta idea, ¿ya? Del efecto fotoeléctrico no tenía explicación. ¿Por qué no tenía explicación? Porque se acuerdan que una de las primeras cosas que hemos dicho de las ondas es que las ondas no transportan materia. Si yo dejo un corcho en el agua y yo produzco una ola, la ola va a pasar, ¿no es cierto? Y el corcho va a oscilar, pero el corcho no se va con la ola. ¿Ya? Ojo, les decía, no piensen en las olas que ocurren en la orilla del agua. Pero, por ejemplo, cuando un barco, un bote, queda en el mar y pasa una ola, el bote sigue en el mismo lugar. Porque la ola no es capaz, la onda no es capaz de arrastrar la materia. Sin embargo, acá ocurría eso. Era como que la ola, como que la onda chocara con el electrón y lo moviera. Y eso no ocurre, no debería ocurrir, de acuerdo al modelo ondulatorio. Entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que descubrió o qué es lo que estableció Einstein? Esto, de todas formas, ahí en el texto de la guía está un poco más desarrollado. Lo que él postuló en el minuto es que en realidad la luz tiene una naturaleza dual. Es decir, aquí se comporta como una onda electromagnética, ¿ya? Pero cuando interactúa con los electrones, lo hace como si fuera una partícula. Y de esa forma le transfiere momentum. Es como esta imagen que está puesta acá. Aquí. Este es el efecto fotoeléctrico. En el fondo aquí, en vez de venir una onda luminosa, estamos hablando de fotones. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre es eso. La luz tiene naturaleza dual. ¿Qué significa eso? Que se puede comportar como una onda, porque de hecho, para que la luz estimule para producir el efecto fotoeléctrico, se requiere que tenga cierta frecuencia, y eso es un fenómeno, y eso es una magnitud de las ondas. Sin embargo, cuando interactúa con las partículas, tiene que tener naturaleza corpuscular, o si no, ¿cómo le va a transferir momentum? ¿Se acuerdan de ese concepto? El concepto de momentum, igual lo tenemos que ver, pero el concepto de momentum, ¿ya? O cantidad de movimiento lineal, es el que nos indica, por ejemplo, cuando uno lanza una bola en el pool, ¿no es cierto? Y una bola golpea a la otra y la pone en movimiento. Decimos que le transfiere momentum, cantidad de movimiento lineal. Y eso se hace entre partículas, no entre ondas. Entonces aquí, lo que plantea Einstein, ¿ya? En ese tiempo, y después fue corroborado por otros científicos, es que la luz aquí se comportaba como onda, pero aquí como corriente de partículas. Por eso es que decimos que la luz la luz tiene naturaleza dual. Ojo, no es doble. Hay preguntas que, no es que yo quiera criticar nada, de verdad. A veces es porque la traducción no es buena, ¿ya? Entonces, a veces uno queda con la idea esa que, que la luz tiene naturaleza doble. Hay libros donde dice eso. No, no es doble, es dual. Porque la luz, cuando la luz aquí se comporta como partícula, no se comporta como onda. Y acá cuando se comporta como onda, no se comporta como partícula. Es decir, tiene una naturaleza distinta.
¿De qué depende esto? Y esto es paradójico, ¿ah? Pero es así. Depende de lo que usted quiera observar. Si yo hago un experimento para demostrar que la luz es una onda, la luz se comporta como onda, ¿ya? Es decir, si hago el experimento de la difracción, la luz se difracta, pues, y se comporta como una onda, porque las ondas se difractan. Pero si yo hago un experimento para demostrar que la luz es una corriente de partículas, no sé si alguna vez han ido, sí, a lo mejor han ido al MIM o han ido a un museo más, bien modesto, pero bien interesante, que está en la Quinta Normal, que se llama Museo de Ciencia y Tecnología. Y ahí uno, con unos focos de luz que uno va encendiendo, se pone en movimiento un molinete, un remolino, igual como esos remolinos que uno sopla, ¿ya? Ahí es con luz y se ponen y giran. Entonces, ¿qué es lo que demuestra eso? Que la luz es una corriente de partículas, es como, así como partículas de aire golpean el remolino, acá son fotones que golpean ese cuerpo y lo hacen girar. Entonces, por eso digo, todo depende, por eso esa idea de la dualidad de la luz costó mucho tiempo que las personas, los seres humanos lo aceptaran, es porque en el fondo lo que dice es que la naturaleza se comporta como quiere. Si yo lo que quiero observar, bueno, así se va. Si lo observo como onda, se comporta como onda. Si lo observo como partícula, se comporta como partícula. Pero nunca de las dos maneras al mismo tiempo. ¿Ya? Eso es lo fundamental respecto del modelo dual o naturaleza dual de la luz. ¿Ok? Ya. Aquí me di cuenta que íbamos a poner unas preguntas, pero no las pusimos. Así que vamos a avanzar un poquitito por la hora. Ahora, la luz hay varios fenómenos que son importantes de ver. Vamos a alcanzar a mirar este y de ahí nos vamos a quedar. Uno es la reflexión especular y la reflexión difusa, ¿ya? Son dos fenómenos que están muy relacionados, pero que son distintos, ¿ya? Tenía unas animaciones, pero no sé por qué no las puse acá. La reflexión especular se produce cuando la luz incide sobre una superficie, ya los rayos de luz que están ahí, y se reflejan en una sola dirección, ¿ya? Eso ocurre, por ejemplo, en superficies pulidas, ¿no es cierto? Una lámina de metal muy bruñida, un espejo, un vidrio, la superficie del agua, ¿ya? Claro, siempre que la superficie del agua esté calma. Si la superficie del agua está agitada, obviamente que no se va a producir reflexión especular, sino que se va a producir reflexión difusa, ¿ya? Ahora, aquí, respecto de la reflexión difusa, es interesante plantear también lo siguiente. La reflexión difusa es la que nos permite ver los objetos, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo miro una manzana, una naranja, o una planta que esté en una habitación, cuando yo ilumino una habitación, ¿no es cierto? O ilumino una planta, la luz que llega que incide sobre ella, se refleja en todas direcciones. Por eso es que yo desde donde esté puedo ver la planta. Ya siempre que esté dentro de mi campo visual, puedo ver la planta. ¿Ya? No así un espejo. Si yo quiero una imagen en un espejo, tengo que estar en una posición determinada. No puedo desde cual. Si lo ilumino, la luz se refleja en una sola dirección. Ahora, la reflexión difusa también es la responsable de un fenómeno, el fenómeno de los colores. ¿Ya? Mira, cuando nosotros sabemos, y lo vamos a ver también de nuevo después, que la luz blanca, la luz del sol, por ejemplo, es una mezcla de infinitos colores. Uno dice 7, pero en realidad son infinitos. ¿Ya? Uno los agrupa, digamos, en 7 tonos, pero son muchos más. Ahora, cuando yo veo un objeto, por ejemplo, un objeto que yo veo de color verde, una planta, no es porque en el fondo, ¿por qué la veo verde? Bueno, porque de toda la luz que incide sobre esa planta,
esa planta absorbe, ¿ya?, prácticamente todas las longitudes de onda y solamente refleja aquellas que corresponden al color verde, ¿ya? Por eso es que, si ustedes miren, la reflexión especular en general es una reflexión que en términos ideales no absorbe energía. Si ustedes ponen un espejo al sol, ¿ya?, no un metal, ya, porque el metal tiene otras características. Si uno pone un espejo al sol, ¿ya?, y pone la mano atrás, no vamos a sentir caliente, no nos vamos a quemar, porque prácticamente refleja toda la energía. En cambio, si ponemos no sé, un cuaderno, un libro al sol, y ponemos la mano atrás, vamos a sentir caliente. Porque, repito, la mayor parte de la energía, si el cuerpo es de un solo color, ya absorbe toda la energía y refleja solo la que corresponde a ese color, al verde, al azul, al rojo, al que sea, ¿ya? Ahora, otra cosa importante que hay que decir aquí respecto de los colores es lo siguiente. Miren, vamos a sacar esto aquí un poquitito. Cuando uno, em, cuando uno, cuando uno deja a ver, si un cuerpo es rojo, absolutamente rojo, ¿ya? Si es rojo, 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 ¿ya?, que solo refleja la luz roja, porque en realidad casi todos los cuerpos, por ejemplo, esta camisa que yo ando trayendo, que uno dice es amarilla, sí, pero es medio indefinido, ¿ya? Pero hay colores que son puros, ¿sí? Por ejemplo, un color rojo, absolutamente rojo. Si yo estoy en una habitación oscura, ¿ya?, e ilumino ese objeto rojo con una luz de color verde, pero totalmente verde, solo verde, ¿de qué color se vería ese objeto? Ya, uno tiende a hacer mezclas de color, y esa pregunta ha aparecido varias veces en la PSU, de distintas maneras. ¿Morado? Claro, uno tiende a hacer esa adición cromática que nos dice Valentina. Pero ¿saben qué? En realidad no, el cuerpo se vería negro. ¿Por qué? Porque ese cuerpo que es rojo, lo es porque tiene la capacidad de solo, o sea, perdón, lo que hace es reflejar el color rojo. Pero si yo lo ilumino con una luz que es verde, va a absorber el verde y no va a emitir nada, si solo emite el rojo. Entonces, ojo con eso. Hay una pregunta que ha salido varias veces que es más o menos de este estilo. Dice, en un teatro, me la sé casi de memoria, dice, en un teatro el telón de fondo es de color verde y la actriz principal sale con un vestido amarillo, ¿ya? Entonces dice, ¿qué pasa si se apagan todas las luces y se ilumina con una luz de color verde, monocromática, o celeste, parece que no me acuerdo, celeste? Entonces, eh, ¿de qué color se vería el telón? ¿Y de qué color se vería el vestido de la actriz? Entonces, uno empieza a hacer esas sumas de colores, pues dice amarillo con azul, da verde, pero en el fondo es negro, se va a ver todo negro, si es que es efectivamente luz monocromática. Ahora ustedes van a decir, no, profe, pero yo he hecho ese experimento en mi casa, pero no me resulta. Ojo, es muy difícil conseguir luz absolutamente monocromática. Yo la otra vez traté de hacer ese experimento, pero igual, algo resulta. Digamos, ustedes ponen una linterna, le ponen unos 3 o 4 papeles de celofán verde, por ejemplo, ahí sí pueden tener una buena luz verde, ¿ya? Y apagar todo, iluminar objetos que sean verdes, se van a ver verdes, pero si iluminan un objeto que es rojo, se va a ver negro, ¿ya? Ojo, ojo con la suma, con la adición de colores que Profe, uno a veces trata de hacer. Dígame. ¿y qué ocurre con el fenómeno de fluorescencia? Porque ese se produce con luz azul. Bueno, dicen que es luz ultravioleta, pero también funciona con luz azul. Y por ejemplo, los destacadores funciona muy bien ese fenómeno, pero la verdad es que, claro, ahí funcionaría como la adición.
Sí, sí, pero es que ahí el fenómeno es distinto, porque los cuerpos fluorescentes, bueno, yo de química no sé mucho, ¿ah? Pero son fluorescentes porque primero tienen que absorber cierta cantidad de energía, ¿no es cierto? Y después hay una transición, ¿ya? Un electrón baja, no sé, ¿sí? Baja o sube, no me acuerdo. No, pues baja, y libera energía. Yo sé que fosforescencia es cuando cambia el spin o no cambia el spin. Yo de química de verdad que no sé mucho. Pero como sea, el fenómeno ahí es distinto. Porque ahí en el caso de los cuerpos fluorescentes brillan no porque los iluminemos, sino porque en el fondo están emitiendo luz. ¿Ya? Es distinto el fenómeno. Por ejemplo, esos cintillos que venden a veces en los, no sé, pues, antiguamente, ¿sí? En los recitales, cosas así, vendía unos cintillos de colores, o a veces en las fiestas, pues en las fiestas en la playa, ¿sí? Yo no voy a esas cosas, yo soy muy viejo, pero me acuerdo, esas fiestas en la playa, por ejemplo, que reparten esos funcionan porque absorben energía de uno, energía térmica, y de alguna u otra manera la sustancia esa rápidamente provoca eso que absorbe, se eleva a otro nivel de energía, el electrón, y después baja, emite y está produciendo. Pero es por eso, Valentina, es distinto el fenómeno. Ujú. Ya, se Bueno, nos profe, pasó, gracias. no, ¿por qué? Pues se nos pasó rápidamente la hora. Les quería contar sí, lo siguiente. Nosotros subimos en Parafísica una especie de guía mini test, es que es acumulativo, ¿ya? Que es de la primera y segunda clase. Y además otro más de la luz, tendría que haber quedado arriba otro, pero no hemos terminado la luz, ¿ya? Pero si alguien quiere comenzar ya a ejercitar o a mirarlo, podría, por lo menos ese mini test que es de las dos primeras clases, yo creo que además lo pueden resolver, ¿ya? Y lo otro sería interesante, se lo, que si hay preguntas, por ejemplo, que no logran resolver o que resuelven y que le achuntan, por usar esa palabra, es decir, atinaron pero sin saber por qué, sería bueno que me las pregunten. Yo la otra vez dejé el correo, en caso algo me preguntas por el correo, o aunque yo no uso mucho el WhatsApp, yo leo, yo leo las cosas que ustedes preguntan, que ponen ahí, por lo tanto también pueden hacer preguntas por ahí, ¿ya? No hay ningún problema con eso, pero la idea es que se sientan lo más acompañado posible, ¿ya? Eso. Ya, pues dejamos hasta acá por hoy y como siempre, muchísimas Profe. gracias. ¿Mm? Ya pues, nos vemos chicos, chicas. Gracias, Gracias. profe, que esté bien, cuídese. Ustedes igual, Chao, cuídense. profe. Gracias, profe. Chao. Chao, Ajá. profe. Chao, chao, chao.